de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenas tardes. Otra vez aquí y con muchas ganas de tomar café contigo, sentarme a una mesa y con una taza de café tranquilamente hablar un poco de todo lo importante. Hemos hablado del escenario en los otros programas anteriores, donde se representa la gran obra, de sus características, de sus 3 dimensiones, sus 5 elementos y 2 unidades de medida. Las 3 dimensiones, espíritu, mente y cuerpo, las 5 elementos, tierra, agua, aire, fuego y éter, y 2 unidades de medida, espacio-tiempo. También de la gran obra que se representa hoy en este magnífico escenario, es la obra de tu propia vida, tu representación. Sabemos quién es el director, eres tú mismo, y los actores, que son todos los personajes que participan en la obra, en tu propia obra, dirigidos por ti. Escucha bien, dirigidos por ti, dándote y haciendo lo que tú realmente les pides. Sé que puede ser difícil de creer, así de bote pronto, pero eso obedece al libre albedrío. Lo que tú demandas, los personajes que vinieron contigo te lo ofrecen. Y cómo no, del personaje que hemos elegido y de su apariencia, el cuerpo físico, de ese avatar que conocemos como cuerpo físico, de esa máquina perfecta de la que ya hemos hablado alguna vez en los programas del ciclo pasado, Eres Extraordinario, y hice mucho hincapié en ello para que lo vieses, para que te dieses cuenta que realmente habitamos un avatar, un medio de comunicación entre lo espiritual y lo físico, que es una máquina perfecta, es nuestro cuerpo físico. No quiero ahondar en ello, simplemente era el tema para que lo supiésemos de todo lo que hemos hablado. Y que nos va a servir para representar nuestra obra, nuestro papel en la obra, nuestra representación, una representación, por cierto, elegida, una representación, por cierto, meditada para poderla desarrollar aquí, para poder venir, vivir, experimentar, disfrutar, ser feliz. Ya tenemos la información necesaria y básica de este fantástico juego. Al fin y al cabo es un juego, es como una representación tragicómica, depende de cada uno cómo lo quiera tomar, de la representación de nuestra propia vida, de tu propia vida. Conocemos la información necesaria para empezar y su regla o su juego, todos los juegos tienen unas reglas para poder jugar en ellos. Aquí hay varias, ya hablé de algunas de ellas, estamos inmersos dentro de un campo, nadando como si estuviésemos inmersos en el agua, de un campo que se conoce como la ley de atracción, como la gravedad de la Tierra, pero a nivel mental se conoce como la ley de atracción. Y a la vez estamos inmersos dentro de un campo, y ese mismo campo está formado por fotones de luz, realmente. Entonces, con información, ingente información transmitiéndose, como si fuesen las ondas de radio, las ondas de radio por todo el universo. Nuestra vida, el juego es que todo lo que creemos, creamos. O sea, lo que tú crees, creas. Lo que yo creo, creo. Entonces, donde no existe ninguna limitación, ahí responde el libre albedrío. Todos somos libres de elegir los pensamientos que queremos, de elegir dónde queremos poner nuestra atención y con esa libertad
yo puedo elegir las creencias que quiero tener y con esas creencias, con ese enfoque, con esa donde yo pongo mi atención, voy a crear mi vida. ¿De acuerdo? Nuestra vida es un reflejo exacto de nuestras creencias, tanto conscientes como inconscientes, simplemente por ser creencias, por ser algo que es... Fíjate, la creencia es algo en lo que tú ya no tienes que meditar ni pensar porque es algo cierto para ti. Es algo que es tan cierto que ni te lo cuestionas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hagamos un poquito de historia, ¿vale? Fíjate, un bebé, tú cuando eras bebé, de 0 a 3 años, por el amor que se siente a los seres que de alguna forma te han ayudado a venir aquí, que son los padres, que son como nuestros grandes ídolos, nuestros referentes, nuestra referencia, pues nosotros estamos completamente abiertos a ellos. Fíjate, por ese periodo de tiempo no existe en nuestro cerebro, en nuestra mente, ningún filtro. ¿Qué quiere decir? Lo que ellos te cuentan, lo que ellos te explican, como ellos te educan, pasa directamente entero, sin cuestionarse nada, sin haber ningún cuestionamiento, porque estamos completamente abiertos a ellos. Entonces, todo eso queda como los cimientos. Y sobre ahí, después de una cierta edad, empezamos a construir nuestra propia vida. Entonces, es una conducta natural de supervivencia de parte de la parte animal del cuerpo físico, del ser humano. Es una conducta natural de supervivencia. Todos los descendientes se enfocan y quieren ser exactamente igual que los ascendientes, que los padres. Eso en todos los animales. Y nosotros que tenemos una parte animal, el instinto de supervivencia, nos lleva a simplemente entregarnos al aprendizaje de cómo se sobrevive en este juego, en este gran juego. De 3 años en adelante nos dedicamos a prueba y error y luego a los 14 más o menos empezamos ya a querer demostrar o querer encajar en la sociedad con nuestra propia personalidad. ¿De acuerdo? No es exactamente así, pero bueno, más o menos. En segundo lugar, después de haber recibido toda la información de los padres, de haber puesto los cimientos, casi es más simultáneo, pero bueno, para poderlo contar lo de hacer de esta manera, que es primero cuento una cosa y luego cuento otra, aunque aparentemente podría ser simultáneamente. En un segundo periodo, el niño, lo único que le vale es lo que haces, no el cómo actúas. ¿Me explico? Él no oye lo que dices, el bebé no oye lo que dices. El bebé solo atiende a lo que haces. Y ahí empiezan las confusiones para el bebé. Y que con el paso del tiempo se convierten en dudas, en distanciamiento, en discusiones. ¿Por qué? Porque realmente el bebé atiende exclusivamente a lo que tú haces, no a lo que tú dices. ¿Qué es lo que sucede? Si en un momento dado se pretende que el bebé sea mucho más de lo que somos nosotros, pero a la hora de la verdad se actúa de forma diferente, el bebé entiende, o el niño entiende, sobre todo esto es en la parte de prueba y error, el niño entiende que algo falla porque lo que haces no corresponde con lo que dices y empieza a desconfiar. ¿Entiendes los problemas de la pubertad, de relación padres-hijos? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es un poco la simiente de todo eso? Es que es complicado, de verdad. Pretender algo fantástico para tus hijos, porque realmente es fantástico, y no pretenderlo para ti. Luego, a la hora de la verdad, eso se nota, y los niños lo notan. Y entonces ahí empieza un poco el distanciamiento. Empieza quizá un poco a caer el ídolo, cuando ya los casos son muy extremos, empieza ya a caer el ídolo, empiezan a caer los referentes, y uno busca, en su decepción por todo eso, uno busca, de alguna manera, suplir esos ídolos y los busca fuera.
que no está ni bien ni mal, simplemente los busca fuera. Si tiene, si en un momento dado los ídolos son válidos y ayudan al crecimiento, pues ayudan al crecimiento. Y si no son válidos y no ayudan al crecimiento, pues no ayudan al crecimiento. Pero él va a buscar ídolos, va a buscar un sustituto. Entonces, date cuenta, aquí en España hay un dicho que es: lo que haces suena tan fuerte que lo que dices no lo puedo oír. No soy capaz de oírlo. Fíjate si se dice, de alguna forma lo define claro. O sea, yo voy a estar pendiente de lo que haces. De hecho, grandes maestros decían, conocían este principio, conocían esta ley. Grandes maestros decían que se predica con el ejemplo. Nunca, 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 mejor dicho, una frase mejor hecha y mejor dicha. Pero lo que en ese momento el niño no entiende es que los padres son seres como él, son seres, mis padres son seres como yo. Entonces ellos están aquí para aprender, con todos sus miedos, con todas sus dudas, con todas sus contradicciones, con sus padres, con todas sus creencias aprendidas por tradición social, de abuelos a padres y de padres a hijos. Y evidentemente, ¿qué sucede cuando hay una tradición? Cuando algo se ha pasado de boca a boca, a boca, a boca, a boca, pues que lo que en su momento era cierto, quizá hoy no lo es tanto. Y ya no digo quizá. Muchos de los conceptos transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos, por tradición oral, y que son tradiciones sociales, del grupo social en el que te mueves, hoy no son ciertos. Muchos. La ciencia está demostrando que hay vida después de la vida. Son 25 millones de casos de experiencias cercanas a la muerte. Personas que han pasado al otro lado y vuelven contando su experiencia. Pero lo más curioso de todos es que todos los 25 millones han seguido un patrón común. Eso es lo que realmente impresionó a la ciencia y lo tomó como un caso de estudio serio. Porque es raro que de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes profesiones, de diferentes creencias, de diferentes razas, la gente siempre viene contando el mismo patrón, independientemente. De hecho, hay una experiencia cercana a la muerte, la primera que se conoce, lo he comentado alguna vez, que está en el libro de Platón, un libro de Platón que se llama... Espera que no, siempre que de alguna manera quieres algo que salga, se llama... Bueno, en el último capítulo me saldrá después, yo lo comentaré. En el último capítulo de este libro habla de la experiencia del mito de Er, un soldado que murió en el campo de batalla y cuando lo iban a incinerar en una pira funeraria, despertó y contó su experiencia. Pues su experiencia sigue los patrones, los mismos, que siguen hoy las experiencias cercanas a la muerte que se están de alguna manera estudiando. Exactamente los mismos patrones. O sea, nos enseñan a que después de la muerte no hay nada y que uno tiene que venir aquí de alguna manera a sobrevivir, que no somos nada, que realmente tenemos que demostrarle a la sociedad y a nosotros mismos lo que valemos simplemente por lo que hagamos, por lo que consigamos. Eso tampoco es cierto. Nosotros somos seres espectaculares simplemente por ser como somos. Somos seres extraordinarios simplemente por ser como somos. Eso ya lo toqué y hablé de ello el año pasado en el ciclo de Eres Extraordinario. O sea, hay un montón, perdonad, hay un montón de cosas que ya no son ciertas, que la sociedad les llama paradigmas, y a mí me gusta llamarle leyendas humanas. Tú date cuenta, ¿a qué se le conoce? ¿Cómo se podría definir los paradigmas o las leyendas humanas? Algo que de verdad quede claro. Varios científicos hicieron un experimento, introdujeron, he hablado de él, pero es tan bueno que lo vuelvo a contar. Introdujeron 5 monos en una sala,
con una escalera y arriba de la escalera, una escalera de esas de tijera, arriba de la escalera colocaron bananas, plátanos. Claro, ¿qué sucedía? Los monos pretendían subir a coger los plátanos, es lógico, es instinto natural. Pero cuando estaban subiendo la escalera, los rociaban con agua fría. Pero no agua fría normal, agua fría, fría de nevera. Claro, los monos recibían el impacto ese y, claro, bajaban. El proceso seguía y los monos intentaban, hasta que llegaba un punto en que cuando algún mono intentaba, los demás lo bajaban y le daban una paliza. ¿Por qué? Para no recibir el rocío del agua. Entonces, una vez eso se demostró que seguía así, todas las veces que alguien intentaba, los demás lo apalizaban, pues llegó el punto en el que los investigadores dijeron, pues vamos a cambiar un mono. Sacaron uno de los 5 monos y metieron uno nuevo completamente. ¿Cuál crees que es la reacción del mono que entró? Evidentemente, subir a coger los plátanos. ¿Qué sucedió? Los monos que estaban ya, que conocían el tema, lo apalizaban una y otra vez hasta que el mono que intentaba coger los plátanos desistía de hacerlo y se comportaba como ellos. Bueno, vamos a sacar otro mono y meter otro nuevo. Así, y siguieron el proceso siempre con los mismos resultados, hasta que sacaron el último mono que había visto el agua y que sabía lo que sucedía. Lo sacaron y metieron uno nuevo. ¿Cómo creéis que reaccionaron los otros? Exactamente igual, lo apalizaban para que no subiese a por los plátanos. Pero ellos no habían visto el agua, jamás. No conocían que cuando subían las escaleras te rociaban con agua fría. No lo conocían. Pero lo hacían. Apalizaban al mono. ¿Por qué? Y ahí viene el mensaje de esta investigación. Lo apalizaban porque aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Te suena? Todo lo que cuando tú preguntes o te preguntes a ti mismo, ¿y esto por qué es? Y la respuesta sea porque mi padre, mi abuelo, porque siempre se ha hecho así, seguramente estás hablando de algo que ya no es cierto. De una leyenda humana transmitida de boca a boca. De esas tenemos muchísimas, muchísimas en nuestra educación. ¿De acuerdo? ¿Crees que solo existe esto aquí? Pues será el caso de la historia de que si investigas un poco, sobre todo en la arqueología, si investigas un poco, te encuentras con algo, una palabra un poco rara que le llaman OOPAR, que se llama OPAR, o artefactos fuera de lugar. Te pones a investigar y hay que se sepa unos 4.000 que se conozcan. Y le han puesto ese nombre porque son objetos que no corresponden con la edad o el tiempo que han sido datados. Porque son demasiado modernos, porque son demasiado tecnológicos o porque son muy avanzados para la época en la que se han datado. Entonces, date cuenta. ¿Cuál es, por ejemplo, te voy a poner unos cuantos ejemplos curiosos, ¿vale? Las piedras de Ica son un archivo lítico, que es un archivo en piedra de alguna civilización, yo creo, me gusta creer, ya desaparecida, donde dibujan sus costumbres, sus hábitos y todo. Lo curioso es que hay escenas de hombres con dinosaurios, cuando existía el dinosaurio, según la historia, el hombre todavía no había llegado a la Tierra. Y además hay operaciones de cerebro, operaciones de corazón, transfusiones, todo dibujado en piedra. Es un OPAR, un artefacto fuera de lugar. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿cómo responde la historia? Te lo cuento luego.
Las líneas Nazca, unas líneas dibujadas en el suelo en Perú, todo esto es en Perú, las piedras de Ica son en Ica, Perú, y las líneas Nazca son en Nazca, Perú. Son unas líneas dibujadas en el suelo que solo son visibles desde el aire. O sea, los dibujos que forman no se pueden ver desde el suelo. Son tan enormes que la única forma de verlos es desde el aire. ¿Quién volaba en la antigüedad? ¿Para quién hicieron esos dibujos? ¿Qué pretendían? Las pinturas de Tassili, en medio del desierto del Sahara, en Argelia, hay unas grutas que se llaman las pinturas de Tassili, las grutas de Tassili, donde hay dibujados animales de la zona amazónica, animales de zonas húmedas, tigres, leones, elefantes, etcétera, 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 en medio de un desierto. Lo chocante es, en aquella época, los medios de transporte eran camellos y demás. Las distancias que se recorrían eran muy limitadas. Quiere decir que esos hombres dibujaron algo que no habían visto jamás. ¿Tiene sentido? O quizá aquello no era como es ahora. ¿Me explico? Todo es cuestión de pensar. El canon de Turín, otra curiosidad. Una lista encontrada ahora está depositada en Turín, una lista de los reyes egipcios, de los faraones egipcios, una lista de todas las dinastías y que no coincide en absoluto con las dinastías que hoy conocemos como válidas, como fehacientes. De hecho, dicen que la primera dinastía egipcia no fue hace 5.000 años, sino hace unos 9 o 10.000 años. Quizá las pirámides de Egipto son más antiguas, están datadas y son mucho más antiguas de lo que se ha dicho. No lo sé. El huevo de Nubia, pues un objeto de funerario que se encontró en una tumba en el cementerio de Nubia, y está en el Museo de Nubia, que es un huevo de avestruz vacío. Lo curioso es que ese huevo de avestruz tiene una representación, un dibujo. El huevo está datado de hace 7 o 9.000 años de antigüedad. ¿Y sabes lo que hay en el dibujo del huevo de Nubia? Las 3 pirámides de Egipto y el transcurso del río Nilo dibujado. ¿Tiene sentido? Pues imagínate. Dígame, vamos a divagar un poquito, vamos a hacer un poco de historia, de cuento, de leyenda, ¿vale? Vamos a, simplemente, como podemos, lo podemos hacer. Voy a hacer un poco de un pequeño cuento, ¿vale? Yo me pregunto, ¿quién iba a construir unos monumentos tan colosales en el desierto, como las pirámides de Egipto, para que a cada tormenta de arena tuvieses que estar limpiándolos? Porque eso era un sitio de visita común. Tendrías que estar limpiándolos a cada momento con cada tormenta de arena. No tiene mucho sentido. ¿Y si resulta que las pirámides de Egipto hubiesen sido construidas hace 9 o 10.000 años? Pues fíjate, nos meteríamos de lleno en la última glaciación, donde el polo norte se había agrandado, había desplazado los ecuadores más hacia abajo, con lo cual África estaba en la zona templada, con lo cual podría ser muy fácilmente una zona amazónica, donde abundasen todo tipo de animales, donde hubiesen una vegetación exuberante y las pirámides fuesen construidas en un sitio para adornarlas con verde y con agua. ¿Tiene sentido eso? Fíjate, si eso fuese así, vamos a enlazar uno con otro. Si eso fuese así, los habitantes de Argelia, de Tassili, hubiesen pintado en sus rocas los animales que ellos estaban viendo, porque aquello era una zona amazónica, una zona húmeda. Y el huevo de Nubia tendría sentido porque este hombre habría visto las pirámides de Egipto, le habrían impresionado tanto que se dibujó y se llevó a la tumba el huevo con las pirámides de Egipto. Y el canon de Turín sería cierto y ahí están representados todos los faraones. Mi pregunta es, ¿no es más fácil que sea cierto
lo que escribió un hombre hace miles de años, que está mucho más cerca del tiempo que sucedió, que lo que ahora los historiadores están escribiendo por lo que van encontrando. Yo creo que tiene mucho más sentido. Entonces, date cuenta. Claro, ¿entiendes? Los historiadores no tienen ninguna culpa de eso, me explico. Los historiadores cuentan la historia con los datos que van encontrando en el momento, pero claro, luego van apareciendo más datos y lo que antes era cierto, pues ahora ya no lo es tanto. ¿Qué sucede? Pues que si eso se aceptase, habría que reinventar, reescribir de nuevo la historia. Y eso es complicado. Habría que reinventar la historia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Pues nos sucede exactamente lo mismo. Los padres cuentan la feria conforme les fue, lo cuentan como se lo contaron a ellos, y ellos de todo corazón te lo cuentan a ti. Pero si investigas en la ciencia te darás cuenta que hay un montón de cosas que son leyendas humanas, que ya no son ciertas. Entonces, les ha pasado a los padres lo mismo que a los historiadores, lo que para ellos siempre había sido cierto porque siempre se había hecho así, hoy ya no es cierto. Y lo mismo que le sucede a la historia nos sucede a nosotros. O vives con ello, sin más, ya sabiendo, porque lo sabes, porque lo estoy contando, que hay muchas cosas que no son ciertas, o va a tocar que te reinventes, que aprendas el arte de reinventarte de nuevo, que aprendas el arte de variar esas creencias que no son ciertas por creencias que sí que lo son. Y eso es apasionante, es realmente todo un arte, el arte de reinventarse. Fíjate, se empieza por uno darse cuenta de esto. De alguna manera, todo empieza por darte cuenta. Oye, de verdad, en mi vida hay cosas que no han tenido respuesta nunca y siempre la respuesta ha sido porque esto se ha hecho así siempre. Hay otro cuento que define muy bien, una historieta que define muy bien también esto, es una pareja que se casan y el hombre le gustaba mucho el jamón y entonces la mujer le hace jamón cocido en la plancha. Y cuando se lo sirve, el hombre se da cuenta que le ha cortado las esquinas, las 4 esquinas. Y entonces el hombre le dice, ¿por qué le has cortado las esquinas al jamón? Dice, porque mi madre lo hacía así. Vale, perfecto. El hombre no dice nada y un día de esas de comidas de familia, el hombre le pregunta a su madre, a su suegra, perdone, ¿cómo es que dice su hija que cuando usted hace el jamón a la plancha le corta las esquinas? Dice, sí, siempre. ¿Y eso? Dice, pues, porque mi madre lo hacía así, o sea, la abuela. Entonces, pues, un día de Navidad, de esas celebraciones más importantes en las que se reúne más la familia, pues entonces él ve a la abuela, se reúne con ella y entonces se acuerda de ello y le pregunta, abuela, ¿por qué dice su hija y su nieta que le corta las puntas al jamón para asar? Porque usted lo hacía así. ¿Eso por qué? Y la abuela dice, hombre, yo le cortaba las puntas al jamón porque yo solo tenía una paella redonda, una sartén redonda. Y entonces se quedaba levantada. Si le cortaba las puntas, se redondeaba y se podía hacer de una vez. ¿Te das cuenta? Lo que siempre se ha hecho así y ya no se sabe por qué se hace. Pues de esas leyendas humanas tenemos todo, tenemos muchas y vivimos. Lo curioso es que sobre ella está fundamentada nuestra vida y si te das cuenta está fundamentada sobre ciertos conceptos, ciertas ideas, como que no vales nada, como que la muerte es el fin y detrás ya no hay nada más, como que todo lo que vale está fuera de ti, como que etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón y la educación estamos
En nuestra educación de todo este tipo de conceptos tenemos un montón de leyendas humanas. Y lo primero es darse cuenta de que las tenemos, darte cuenta de que tú mismo tienes, investigar sobre ti mismo, sobre qué conceptos tienes y buscar en la ciencia o buscar en conferencias o buscar información para darte cuenta que esas cosas quizá hoy ya no son ciertas. Y ser consciente de que eso es así. Lo segundo es tomar una decisión. Ya sabes, para el miedo la única posibilidad es de hacerlo desaparecer o llevadero, es el conocimiento. Para disfrutar y practicar el arte de reinventarte, lo primero es darte cuenta y lo segundo es el conocimiento, es practicarlo. Entonces, no hay otra, realmente no hay otra. Entonces, una vez te das cuenta, tienes que tomar la decisión de si realmente quieres seguir así, no hay problema, o quieres practicar el arte de reinventarte y cambiarte completamente. ¿Qué diferencias hay? Si sigues así, pues si realmente no lo quieres saber y lo ignoras, lo apartas y sigues, pues como hacen con los OPARTs, apartarlos. De hecho, no he comentado que los ignoran y entonces casi todos estos que yo he nombrado los encontrarás en museos pequeñitos de ciertas ciudades, porque para ellos donde se encontró es algo de valor, pero la historia los tiene apartados como sin querer saber nada. E intenta de alguna forma, cuando sale información sobre ellos, de alguna forma desmitificar y ponerlos un poco como que son algo falso. ¿Me explico? Porque es complicado, fíjate, no es difícil, porque sería muy fácil decir, oye, mira, la historia, mira, señores, con lo que es los descubrimientos que teníamos antes, pensamos que esto era así, pero lo cierto es que no lo es, porque han salido estos otros que demuestran, pero y reconocer eso. Y reconocer que lo que tú o un grupo de gente apoyasteis como cierto, después con los nuevos descubrimientos se ha demostrado que no lo es tanto. Y reconocer que tu vida está fundamentada sobre algo, tu personalidad, eso es lo que más duele. Tu ego alterado, ¿me explico? Fíjate, el ego es algo que quiero comentar, el ego es algo fantástico, es innato en nosotros, tiene que estar, el ego es el que de alguna forma nos mueve, pero hay un ego también que existe, que es el ego alterado, el ego social, que es cuando ese ego está guiado por la supervivencia y todo lo que tiene son instintos de supervivencia, todo está llevado a sobrevivir. Entonces él nos protege, nos defiende, pero realmente genera, de ahí está generada nuestra personalidad, nuestras etiquetas, que nos separan de todos los demás porque nosotros somos así y siempre y no cambiaremos jamás. Es este el ego alterado, es este el ego que nos ha mantenido vivos a costa de hacerse duro, hacerse fuerte y crearse una personalidad, crearse un distintivo. Pero luego está el ego es el que simplemente recibe la energía, recibe las certezas y se da cuenta de que es algo diferente. Entonces, no es difícil, me refiero, no es un tema complicado el reinventarse. El tema complicado es que tienes que ceder, tienes que dejar perder, tienes que dejar de apoyar tu personalidad, ese ego alterado que generó lo que hoy eres, porque precisamente lo que hoy eres no es que esté mal, lo que hoy eres está ahí y produce la vida que tienes. Si quieres una vida diferente, vas a tener que, ese que tú eres va a tener que ser diferente, con lo cual vas a tener que cambiar, vas a tener que variar cosas de tu propia personalidad, de esas que muchas veces amamos tanto. Eso es lo que me define, eso es lo que yo soy yo no pienso cambiar jamás. Pues si no cambias, la vida tendrá la que tienes. ¿Qué sucede a las personas que no quieren saberlo, quieren ignorarlo y lo apartan y siguen con lo mismo? Pues que tendrán más de lo mismo,
más de lo que ya están viviendo, con el sentimiento de que todo depende de una rara y caprichosa fuerza que lo controla todo, controla nuestras vidas, controla nuestro destino, y a la que le damos el nombre de la buena o la mala fortuna. Todo está fuera de nosotros y encima hay una ley que nos zarandea y nos mueve a su gusto, es caprichosa y que le llamamos la buena o mala suerte o mala fortuna. Y ahí estamos. ¿Cómo se puede tomar la vida así? Pues como víctima. Si las cosas te salen bien, eres afortunado, y si las cosas no te están saliendo como te gustan, pues eres una víctima. ¿Y qué puedo hacer si la vida me trae para aquí y para allá? Esa es la vida que le espera a una persona que no va a cambiar. Eso es así, o sea, es matemático, 2 más 2 son 4, no hay, o sea, no es que esté diciendo algo raro. ¿Y qué le pasa a la persona que quiere cambiar? Pues que tendrá que poner en práctica el arte de reinventarse. Tendrá que empezar a aprender, tendrá que empezar a poner a experimentar lo que va aprendiendo en su propia vida, tendrá que poner en práctica ciertas cosas nuevas, tendrá que dejar partir ciertas cosas que en un momento dado han sido un distintivo de la personalidad, tendrá que darse cuenta que todo lo que haga va a ser para mejor, para asumir el propio poder, para asumir el mando de su propia vida, para diseñar un futuro mejor, para ir hacia un mundo mejor y para vivir plenamente su propia grandeza como ser. Así actuamos en cierto sentido como si fuésemos pues la persona que de verdad se ha dado cuenta y no quiere hacer nada, actúa realmente como si fuese un espantapájaros. Mira, hago un pequeño paréntesis. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les ponía una película que no sé ni de dónde conseguí, pero bueno, era una película chulísima, era argentina, de un estudio argentino, se llamaba, muchos la conoceréis, a lo mejor de mi edad os sonará, se llamaba El libro gordo de Petete, y había una película preciosa que a mis hijos les encantaba, que se llamaba Trapito. Y Trapito era un espantapájaros. Entonces eso me hizo pensar que la persona que decide seguir con su yo no pienso cambiar porque yo soy así y así me he hecho y no me va a cambiar nadie, en cierto modo tiene la actitud de espantapájaros. Quiere decir, fíjate, su vida es vivir, o sea, levantarse para trabajar, trabajar para vivir, vivir para levantarse para trabajar, trabajar para vivir, vivir para levantarse para trabajar, trabajar para vivir, y así eternamente, siempre esperando un golpe de suerte, siempre esperando un golpe de fortuna, hincado y hundido, fijo, permanentemente en sus propias creencias, inamovible de sus propias creencias. Y si te das cuenta, es como un espantapájaros, siempre en el mismo lugar, sin variar, siempre manteniéndose ahí como una víctima del tiempo, de lo atmosférico, de la lluvia, del calor, del viento, del frío, sin poderse mover porque está anclado en sus creencias. Y quizá todo eso, el hecho de que la vida se repita, un día sea exacta al otro y el otro sea exacto al otro, quizá eso se inició cuando pasábamos de niños a mayores y vimos nuestros sueños y vimos nuestro primer sueldo y entonces nos dimos cuenta o entendimos que nuestros sueños nunca iban a poder ser realizados y dejamos de enfocarnos en los sueños, bajamos nuestros sueños a nivel del salario, a nivel del sueldo y nos dedicamos a vivir enfocados en el dinero. Cuanto más dinero,
consiga, más sueños voy a poder realizar. No puedo decir ni que esté bien ni que esté mal, es una forma, pero date cuenta, si realmente uno expande, hace de su vida donde se enfoca, si tú te enfocas en el dinero y en el poco dinero que tienes y en el que no, con eso no consigues tus sueños, explícame qué estás proyectando en tu futuro. Mientras que la actitud de decir, oye, quizá mi primer trabajo es el inicio, pero mi vida va a ser esto, y te enfocas en tus sueños, en tus ilusiones, eso es lo que le falta a un espantapájaros. Tiene cuerpo, como decían los niños, tiene cuerpo, pero ¿qué le falta? Le faltan ilusiones, le falta sueños, le falta ese combustible necesario que hace que te muevas. Es como un vehículo, un coche, un carro. Ahí está, precioso, fantástico, podría hacer virguerías, pero si no tiene combustible no va. A nosotros nos pasa exactamente igual. Nuestro combustible son los sueños. Nuestro combustible son las ilusiones. ¿Recuerdas que yo he comentado muchas veces, ahora hace un rato lo acabo de comentar otra vez, la vida es un reflejo exacto de nuestras creencias, de nuestros pensamientos? ¿Por qué? Porque hay un genio en la vida que se confabula con todo el mundo físico para que tú tengas lo que hay en tu cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que no va a suceder eso si tú te enfocas en tus sueños? Claro que va a suceder. Ya se confabulará la vida para que tú consigas lo que quieres, para que tú consigas la vida que te hace feliz. Pero date cuenta, si prescindes de tus sueños, de tus ilusiones, por el dinero, estás prescindiendo de lo que te hace feliz. Estás prescindiendo de ser feliz. Y alguien me podría decir, eso es fantasía, eso es bla, 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 bla. Bueno, ¿cómo va a ser más feliz una persona? Viviendo con el sentimiento de que va a conseguir sus sueños año tras año, tras año, tras año, tras año, aunque luego no los consiga, o viviendo en la decepción de que esto es y esto se repite día tras día tras día, y que tengo que esperar a ver si un día me toca la primitiva, me toca la quiniela, me toca algo, y entonces mi vida se cambia. ¿Quién es más feliz? En el día a día. Es evidente. Vive por tus sueños, es lo que te hace feliz. Yo casi te puedo asegurar que si lo haces, el mundo se va a confabular para que tú tengas lo que quieres. ¿Cómo? Déjale al genio que lo haga. Tú has visto el cuento de Aladino. Tú has visto si Aladino le decía al genio cómo tenía que conseguir las cosas. No. Aladino en su cabeza solo tenía el sueño, el deseo, la petición. Y le dejaba al genio que lo hiciese a su forma. Como símil valga. Deja al genio del universo, al genio del mundo, que te lo haga de la forma que él quiera. No abandones nunca tus sueños. Fíjate, grandes maestros de toda la historia, de todas las creencias, han hablado de la ventaja tan grande que tienen los niños. Porque los niños ignoran completamente el dinero. No porque sea malo, no, ignoran completamente lo del límite que significa el dinero. Ellos no se plantean cuánto haría falta para conseguir. Solo lo hacemos los adultos. Pero ellos no se quedan pensando en la cantidad de tiempo que nos va a costar. Ellos simplemente ven su sueño y viven por su sueño. Todo el santo día están con un trabajo y una actividad incansable, llegan agotados a dormir, los dejas en la cama y caen como muertos. ¿Por qué? Porque han vivido siendo felices. En su cabeza solo había sus sueños y sus ilusiones.
Y si no quieres vivir por tus sueños y tus ilusiones, permíteme que te diga que esa actitud de espantapájaros. Vas a estar siempre a expensas de la suerte, de la buena o mala suerte. Pero el estado natural del ser no es el espantapájaros, no es la apatía. El estado natural del ser es las ilusiones y es el sentimiento de unidad. Ese es el estado natural del ser. ¿Por qué te crees que son muy nombrados, muy visitados, son muy reconocidos y asiste muchísima gente a los eventos, grandes eventos como son el fútbol, como es los eventos musicales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque primera, la gente puede experimentar su ilusión, porque el ser humano necesita la ilusión. Es algo intrínseco en él. Necesita la ilusión, necesita la emoción, necesita la euforia y necesita sentir que pertenece a un grupo en el que todos piensan lo mismo y disfrutan de lo mismo. Ese es el sentido de estos grandes eventos. Este es el sentido del fútbol, este es el sentido de todo el por qué asiste tantísima gente a este tipo de eventos. Entonces, date cuenta, si sabes que donde pones tu atención, espera que escrito algo, si sabes que donde pones tu atención pones tu vida, tú eliges. Yo siempre digo, me gusta decir lo que es, como yo lo veo. Tú eliges actitud de espantapájaros o estar siempre en tus sueños, en tus ilusiones. Los resultados son completamente diferentes. Tú eliges, porque si eliges una cosa, eliges el resultado igual. Si pones tu atención en tus sueños, pronto o tarde los proyectarás en el futuro y empezarán a aparecer de una forma o de otra. El mundo se confabulará y hará que eso se haga realidad. Porque donde pones tu atención es una decisión, es una elección. Quizás hasta ahora lo hemos hecho de forma inconsciente. Hemos puesto la atención de forma inconsciente donde más nos llamaba, pero hemos de ser selectivos. Tienes que aprender a poner tu atención el mayor tiempo posible en lo que de verdad sientes que te va a dar la vida que quieres. En tus sueños, tus ilusiones, tus amistades, tu amor, tu cariño, en eso. Y eso va a hacer que vayas descubriendo que hay cosas que ya no sirven de lo que eras y que te pongas a practicar el arte de reinventarte, que te pongas que comiences a practicar y a disfrutar del arte de reinventar una nueva persona, de reinventar un nuevo ser, de reinventar un ser que reconozca que él es el rey de su propia vida y que reconozca que él es el único responsable de toda su realidad, la pasada y la futura, porque si uno reconoce que es el responsable de su propia realidad, está reconociendo que tiene el poder para generar una nueva. ¿Me explico? Eres un ser extraordinario. Te podría decir mil y una cosa. Yo desde el principio dije que yo te voy a decir cosas que seguramente no oyes por ahí, pero eso es lo que es. ¿Me explico? Tienes la capacidad para reinventarte de nuevo. Es la única especie en la Tierra que es capaz de hacerlo en un solo periodo vital. Los animales tienen que evolucionar, tienen que cambiar. Tú lo puedes hacer en poco tiempo. Eres el único ser en esta vida que lo puede hacer. Reinventarte en un periodo corto de tiempo y convertir tu vida en algo fantástico, en algo maravilloso, en un arte, ¿de acuerdo? Y puedes convertirte en lo que siempre soñaste, pero soñaste de corazón, no de cabeza. Quizá a lo mejor hayan personas que tienen deficiencias y pretendan ser lo máximo de lo máximo
como si no lo tuviesen. No, eso es simplemente el efecto de querer suplantar lo que no se tiene. No, 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 yo digo de corazón. Si tú has venido aquí de una forma, de una manera, es porque tú has elegido venir para hacer algo. No tienes ninguna obligación, no tienes ninguna misión, todo eso para mí no existe. Has venido aquí a ser feliz, pero claro, si encuentras por qué elegiste venir, es la felicidad plena, estar trabajando en ello. ¿Me explico? Pero no por obligación, sino porque fue una elección que hiciste. Encontrarte con esa elección para poder seguir trabajando en ello es felicidad completa. ¿De acuerdo? Y si en un momento dado esto te parece un poco complicado para empezar, pero realmente no te sientes feliz, no te sientes lleno, no te sientes pletórico, no sientes que tu vida, sientes que quizás esté un poco vacía, ponte inmediatamente a ayudar a alguien. Todos tenemos gente cercana que les puedes ayudar, que les puedes echar una mano. Cuando empieces a ayudar, te darás cuenta que la vida es diferente a cómo es, a cómo se vive. ¿Me explico? Y yo creo que podemos pasar 8 minutos, me dicen. Vamos a pasar a los chats y contesto todas las preguntas que realmente me hagáis. Lo busco. Ya sé que se van a reír otra vez, pero bueno, yo lo tengo aquí a mano más o menos. Chat, aquí. Sí, ya me están diciendo que ya te lo hemos puesto. Sí, pero esta vez os he ganado, lo he encontrado. A ver, eso sí, lo que me vais a tener que echar una manita es ¿a partir de quién? A ver. Esperad un segundo. Disculpad. Mónica, a partir de Mónica, vale. Lo vemos enseguida. Lucrecia, Mónica, la veo aquí. Sí, un segundo. Debajo de Natalie, muy bien, perfecto, sí, la había encontrado. No sé si le he perdido la otra. A ver. Bueno, pues de eso se trata. Daros cuenta que todo al final, Mónica debajo de Natalie, daros cuenta que todo al final se resume en ¿dónde pones tu atención? Buen día, Juan. Siempre espero ansiosa volver a verte. Muchas gracias, Mónica. ¿La ciencia puede demostrar la existencia de un ser superior como Dios? Sí, está en ello. Fíjate, ya hablaré en otro capítulo de ello, pero simplemente te digo que estamos hechos de la misma materia y la ciencia, si quieres, busca entrelazamiento cuántico y verás ahí unos descubrimientos muy curiosos en los que el resultado es que para ese tipo de evento no existe el tiempo ni el espacio, da igual, ¿de acuerdo? Ya hablaremos, pues así puedo contestar a más personas. A Niuska, me encanta aprender con vos, muchísimas gracias, Niuska, eso es un regalo. Ariadna, todos venimos a este mundo con un propósito en específico, con una elección, fíjate, propósito, parece que sea como ya una obligación. No tienes ninguna obligación, vas a poder venir miles y miles de vidas a hacer lo mismo, no importa. Simplemente que tú no te sentirás pleno si no encuentras qué es lo que has venido a hacer y lo haces. Sin más, no hay más. ¿Qué pasa cuando llegamos a una cierta edad y aún no hemos descubierto para qué somos buenos? Bueno, la mente y el ego es inteligente y nos disculpa de alguna manera, nos distrae de alguna manera, pero si uno fuese consciente de que ha venido a hacer algo y no ha hecho nada cuando le queda poco tiempo, en teoría, porque uno puede morir cuando más tiempo. O sea, dicen los chinos, hay un dicho chino que dice que se puede morir muy joven, pero con muchísimos años. ¿Me explico? Entonces, pero que normalmente eso deprime un poco, ¿no? Sentir que se acaba el tiempo, esa es la expresión real, y que realmente no has hecho nada, pues eso deprime. Es la emoción que sucede. Que no tiene por qué, porque si has disfrutado de la vida, fantástico. Tomás, mi experiencia desde que empecé una vida mucho más espiritual que la que tenía antes es impresionante. Gracias, Juan, por tus palabras. De nada, Tomás, es un placer. Cristóbal, ¿cómo puedo desaprender una creencia de escasez?
no pongas tu atención en ella, pon tu atención durante 21 días en una vida de abundancia, no te gastes todo el dinero, no se refiere a eso, en una vida en la que tienes lo que necesitas en cada momento, lo que tú has elegido. Si tú has elegido de momento un sueldo X, disfruta de ese sueldo, míralo como un logro tuyo, mira en la naturaleza, es una de las grandes maestras, verás que hay abundancia de todo, si no hubiese aire para todos, algunos cascaríamos, pero hay aire para todos, hay agua para todos, hay cielo para todos, hay sol para todos, hay abundancia, estamos rodeados de ella, solo tenemos escasez en nuestros conceptos mentales, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Priscila, saludos. ¿Cuáles son los pasos para reinventarse? ¿Cómo puedo eliminar mi ego? No lo elimines, porque si uno elimina su ego, que es el que nos mueve, el que nos motiva, lo eliminó todo. No es una cuestión de luchar y pelearse contra. El ego nos trajo hasta aquí por su instinto de supervivencia. Muéstrale que el miedo que tenía no es real, porque hay conocimiento y le puedes demostrar, y el ego irá soltando amarras, y el ego irá dejándote que controles cuando se dé cuenta que estás en lo cierto. Muéstralo, empieza a trabajar, empieza a cambiar, no es cambiar en sí, empieza a enfocarte en cosas nuevas, y lo que en ese mismo tipo y en esa misma línea tenías de cosas viejas limitantes, esas desaparecerán. Moni, los niños siempre buscan su felicidad, siempre, y no tienen ninguna pega en pedirla, en demandarla, no tienen ningún problema en estrangular. Claro, eso lo dice el que se siente así, pero ellos piden y piden y piden y piden, porque ellos están en el libre albedrío. Y libre albedrío es pedir lo que uno quiere, y libre albedrío es que el otro te diga que no. ¿Me explico? Y uno tiene que estar habituado y abierto a pedir todo lo que quiera pedir, pero también tiene que estar abierto a darse cuenta que te pueden decir que no, existe el sí y el no, ¿de acuerdo? Es libre albedrío de ello también, de la otra persona. Carly, ayudando al resto nos ayudamos a nosotros mismos. Efectivamente, cuando tú ayudas a alguien, estás ayudando a ti más que a nadie, porque estás haciéndote ver que eres útil, que eres necesario. Andrea, muchísimas gracias por la sonrisa, es un placer. Creo que ya se terminó. Olga, mi vida se resume en cosas muy aburridas. ¿Cómo puedo retomar el sentido y la diversión de la vida? Fíjate, esto es como un cine. Es el ejemplo más rápido que he encontrado. Esto es como un cine. Si lo que hay en la pantalla te aburre, pues entonces cambia de programa, cambia de película. Oye, dicho así suena muy fácil. Es que lo es. O sea, nosotros, la emoción es un resultado del pensamiento. El pensamiento es energía, lo tenemos, y un convertidor que tenemos en la cabeza de cosas energéticas en cosas físicas, que es nuestro maravilloso y fantástico cerebro, se dedica a convertir la energía en emoción, en algo físico, entonces nos produce las emociones. O sea, tú tienes un pensamiento, estás enfocado en la pantalla con unas vivencias, y esas vivencias te traen esas emociones. Es una bendición tener las emociones, porque gracias a las emociones te estás dando cuenta, porque sería difícil de otra forma, de que tus pensamientos no son los ideales, no son los correctos para que tú seas feliz. Entonces, solución, varía tus pensamientos para que tu emoción varíe, y eso es instantáneo. ¿Te acuerdas del ciclo? Pensar, sentir y visualizar. ¿De acuerdo? Y ya está. Visualízate en una situación súper agradable, piensa en ella y tu emoción variará. Es un placer. Feliz día a todos y que os divirtáis.